¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Bueno, creo que ya ahí va mejorando el asunto. Andan desganados hoy, ¿verdad? Bueno, es que anoche tuvieron aquí le llamamos su pachanga mundana a los vecinos y una escandalera que no dejaron dormir. Pues, de modo, así es esto. Vamos a inclinar nuestro rostro. Sean todos bienvenidos. Vamos a darle gracias a Dios por, no un día más, sino por el día más, que Él es el día y Él es la noche. Hablando en términos humanos. Mira tu rostro, tu servicio. Vamos a darle gracias a Dios Padre. Enos aquí, amado Hijo. Enos aquí, amado Espíritu Santo. Señor eterno, como todas las cosas, agradecidos después de un día, de una semana larga, complicada, difícil, llena de prueba, de lucha, mi Señor, de bendiciones también, de alegrías, tristezas, llanto, tanta cosa, mi Señor, que sucede desde que amanece hasta que anochece, mi Señor, porque tú eres el que nos presta la vida. Gracias, porque hasta este instante tú nos das la fuerza y la fortaleza para seguir en pie y para darte el culto, mi Señor, no un culto más, sino el culto a ti, porque tú la mereces toda la gloria, y no es que la mereces porque tuya es, mi Señor, realmente. Te damos honra y gloria y te pedimos que hoy tú hagas manifiesto tu poder en la vida de cada alma que hoy quieras salvar, que quieras abrir sus vendas, Señor eterno, los sentidos espirituales, mi Dios eterno, los frutos de tu espíritu en cada ser humano, Padre. Hoy que se vayan con ese gozo en el espíritu, regocijados de alabanza, adorarte y de escuchar tu palabra, mi Señor eterno. En el nombre que es sobre todo el nombre, Padre. Amén. Ya dicen que pasando los 40 años ya uno empieza a sentir los achaques, ¿verdad? Vamos a darle gloria a nuestro Dios. Quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos de todos los países que nos siguen a través de estas redes sociales. México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Italia, España, Uruguay, Perú, Santo Domingo, Jerusalén, Paraguay, Nicaragua, y hermanos de la India, de África, de República Dominicana, de Argentina, hermanos de Honduras, un saludo allá, del país de mi esposa, de Chile, hermanos de allá de Chile, tenemos muchos amigos de ahí, hermanos amados, nuestro hermano Pons es chileno, un abrazo a la gente de Brasil, hermanos de El Salvador, de Guatemala, de Dinamarca, de Cuba, de Panamá, de Ecuador, de Suiza, Puerto Rico, de China, de Costa Rica, de Inglaterra. Hay muchos hermanos que nos ven también, a nuestros hermanos que nos hacen posible en las radios, Hijo del Rey, Punto de Encuentro y Radio Visión Rey, que hacen posible parte de esas transmisiones. Y vamos a darle gloria a nuestro Dios porque Él vive. Amén. Estamos hablando acerca de un tema muy interesante, hablando de Sion. Y esta canción habla acerca de Sion, ahí donde estuvo Moisés. Bueno, no fue Sion, ¿verdad? Fue Monte. Estamos en esa conversación de que si fue o no fue. Encontramos, bueno, Dios nos dio la respuesta. Pero este canto, más que hablar de eso, habla de que nuestro Dios es la roca y es nuestra piedra angular, ¿verdad? La piedra angular. Hablamos de la roca y la piedra. Amén. Esto habla del monte Sion,
admirable, consejero, eres Dios fuerte, eres mi Padre eterno, admirable, consejero, eres mi príncipe de paz, admirable, consejero, eres Dios fuerte, eres mi Padre eterno, admirable, consejero, eres mi príncipe de paz. Así es, gloria al Señor. Sobre esa piedra, sobre esa roca, está fundamentada nuestra vida, porque la roca se llama Jesús. En Sion yo he fundado la piedra y se Jehová. En Sion yo he fundado la piedra dice la piedra de fortaleza, la de esquina y la de precio, la piedra que sale
Dale Gloria un a aplauso, Dios. dale un aplauso. Dale un aplauso, Aleluya. apláudele, apláudele, porque Él Gloria a tu vive, nombre, Él vive. Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Hermoso canto, Señor. Qué digno eres, mi Padre. Qué hermoso es habitar en tus santos, mi Dios amado. Que tú seas nuestra piedra, eres nuestra roca, nuestra fortaleza. La piedra es piedra que establece nuestra relación contigo, Padre, que creyere y nosotros creemos. Por eso no apresuramos, Padre, porque tú eres maravilloso, eres eterno. Por eso creemos en tus promesas, mi Dios eterno, porque tus promesas siempre las cumplirás, mi Señor. Qué grande eres, Padre, es tu promesa, oh Señor eterno. Queremos soñar, Señor, ilusionar, esperar, anhelar, desear, mi Padre, con toda nuestra fuerza. Tu palabra lo dice, y te amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser espiritualmente fuerte, Padre. Santo eres, oh Dios. Escucha. Sé que la batalla no ha sido fuerte, es difícil comprender mis propósitos en ti, pero he prometido estar contigo en el triunfo o dolor, siempre te cuidaré, Padre. Yo soy tu fuerza, eres luz, tu Dios. Levántate y brilla, vuelve a soñar, no temas. Que la historia no termina aún, mi palabra yo la cumpliré. Si tú crees, mi gloria verás en ti. Ahora te conozco por tu nombre, soy mano tu labor, yo te respaldaré. Hoy rompo las cadenas de tu vida, recibe autoridad, te rodeo de mi amor. Yo soy tu fuerza, tu luz, tu Dios. Levántate y brilla, vuelve a soñar, no temas. Que la historia no termina aún, mi palabra yo la cumpliré. Si tú crees, mi gloria verás en mí. Oh, no. Escucha, tú que estás en prueba, que estás en angustia, tú que estás en tribulación, tú que estás en aflicción, el Señor te dice: levántate, levántate, porque yo soy tu fuerza, porque yo soy tu luz. Levántate y sigue caminando, porque así dice el Señor.
preparado. Y recuerda que siempre en el desierto hay un oasis. Yo soy tu oasis, dice el Señor. Yo soy tu pan, yo soy tu agua, yo soy tu sombra, tu nube, yo soy tu calor, yo soy tu suspiro. Escucha mi voz y solo sígueme. Sé que la batalla ha sido fuerte, es difícil comprender mi propósito en ti. Pero he prometido estar contigo en el triunfo o dolor. Yo siempre te cuidaré. Yo soy tu fuerza, tu luz, tu Dios. Levántate y brilla, vuelve a soñar, que no temas, que la historia no termina aún. Mi palabra yo la cumpliré. Si tú crees, mi gloria verás en ti. Ahora te conozco por tu nombre, no es en vano tu labor, siempre respaldaré. Hoy rompo las
verás en ti. Solo cree y créele a Él. Si tú crees, mi gloria verás. ¿Quieres ver su gloria? Oh, ¿Quieres ver su gloria en plenitud, verás en ti. en su totalidad? Si tú crees, mi gloria verás En ti.
Qué hermoso es estar a ti, mi Señor. Bendito seas, amado Dios. Amén. Gloria a tu nombre. Vamos a dar paso a la palabra. Aleluya, Señor Jesús. Bendito eres, Padre. Oh, Señor eterno. Maravilloso. Levanta la mano. Gloria a ti, Señor. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gloria a ti, Padre Santo. Dios del cielo y de la tierra. Gracias por tu presencia, Padre, gracias, mi Padre. por tu palabra, Vida, Padre, vida. por tus promesas, Es vida, mi Señor amado. por tus mandamientos. Oh, Señor, eternos pactos. Vida, Padre. Gracias porque no es un privilegio, Mi amado Señor. no es un honor, Es un placer, Padre. Estar es el gran privilegio y honor de cantarle tuyo es, mi al Señor. Dios viviente, Gracias, de adorarte, honra mi sean a Señor, ti, oh Cordero, no de labios solamente, porque a ti atribuimos toda la gloria. Toda no la solo con nuestra alma, sino con nuestro espíritu, excelso eres, Padre. en espíritu y en Soberano. verdad. Gracias, mi Dios, porque hoy Soberano, mi Señor. es el día que tú Fuerte, hiciste para que nos poderoso. alegremos, para que nos gocemos, Santo, santo. nos regocijemos en ti, en tu presencia. Santo. Pero eres, para que tú te regocijes en mi medio de Dios del tus hijos. cielo. Gracias, mi Santo Señor, eres, Padre. porque nos das el aliento, Oh, maravilloso, Padre. el aire, el Todo lo que respiro, respira el te alaba, suspiro, Señor. Todo lo que respira te alaba. mi el Dios. espíritu, mi Señor, para alabarte y adorarte, mi Señor. Hoy, como todas las cosas que pertenecen a la piedad y a tu reino, Aleluya. Aleluya. abrimos, mi Señor, abrimos nuestro corazón, espíritu y alma, Dios, y cuerpo, para que tú nos hables, para que tu Santo Espíritu, tu presencia, amado Dios, nos redarguya, nos instruya, nos enseñe, nos dirija y nos conduzca por camino de vida, Señor, por sendero de justicia, por amor de tu nombre. Mi Señor, abre, aviva, despierta y aumenta los sentidos espirituales Gloria a ti, Padre. en tu pueblo, en tus almas, mi Señor. Pueblo y no pueblo, aún ese pueblo, aún no nacido, mi Señor. En tus joyas, en tus guerreros, precioso Señor. En aquellos que no han doblado sus rodillas ante Baal y no han inclinado su cerviz ante el hombre. En aquellos que te aman y temen tu nombre y guardan tu palabra. Aquellos que tienen hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu justicia. Aquellos que esperan en ti, Señor. Aquellos cuya esperanza eres tú, cuya esperanza está en ti, Señor. Aquellos cuyo fundamento eres tú, porque tú eres la roca. Eres el roca, Señor. Aquellos que han puesto su fe en ti, porque tú eres el fe. Dios del cielo y de la tierra. Hoy, mi Señor, danos ese pan
esa agua, ese vino, ese aceite, ese fuego, ese sazón, esa sal, esa miel, esa dulzura, Señor, esa fuerza y esa voluntad, esa pasión, ese anhelo, ese deseo, esa hambre y sed, pero lo que emana de ti. No queremos, Señor, fuerzas como las del búfalo. Tus fuerzas. Queremos tus fuerzas, las que provienen, las que emanan de ti. Que hoy, Señor, nos sumerjas, Padre, nos ahogues, nos sofoques en tus ríos, en tus torrentes, en tus caudales, en tus cascadas, mi Señor, de agua viva. Y que nos ahogues, Padre, para que muramos hoy, para que vivas tú. Bendito es tu nombre, amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu. Aquí estamos dispuestos y disponibles, mi Señor, para ti. Amén. Gloria al Señor. Seguimos con el tema que cada vez es más y más interesante. ¿Y sabe por qué? Porque hemos tenido conversaciones aquí, como tribu, como clan, como familia. Y abordando este pequeño tema, este punto que acabo de mencionar acerca de la familia, de la tribu, del clan, porque todo se traduce en los mismos sentidos. El hogar. Hace unos días, comentando con una persona, un alma, que le estamos hablando del Señor, le dije: valora lo que tienes, valora a tu tribu, valora a tu esposo, valora a tu hijo, le dije a la mujer todavía joven, valora ese hogar que tienes. Y en la plática, comentando acerca de lo que es el hogar, le dije: mira, mucha gente no lo sabe, pero la palabra hogar significa en el griego hoguera. ¿Qué significa en el griego, hermano Leo? ¿Hoguera? Hoguera, lo acabo de decir. La palabra hogar viene de una palabra griega que significa hoguera. En la antigüedad, como supongo todavía lo hacen en algunos lugares, aunque no en todos, la gente se reunía alrededor de una, ¿qué? Fogata, de una hoguera. Y alrededor de esa hoguera, lo primero que sucedía es que recibían, ¿qué? Calor. El calor de la hoguera, el calor de lo que conocemos como fogata. Recibían, pero también recibían el calor unos de otros, porque estaban sentados juntos, unidos, en un pensar, en un sentir, en este caso como familia, como tribu, como clan. Y allí, en esos momentos en que se reunían alrededor de la hoguera, ellos compartían su día a día. ¿Me explico? Ellos platicaban, conversaban. Bueno, de ahí es la palabra hogar, hoguera. Cuando la familia, cuando la tribu, cuando el clan, porque déjenme decirles que las tribus de Israel también se les pueden llamar clan o clanes, familias, por familias. La escritura, el Señor se refiere a ellos no solo como tribus, sino como familias. Entonces, cuando Dios menciona alguna de las tribus, dice la familia de Benjamín, la familia de Leví, la familia de Judá, etcétera. ¿Me explico?
Entonces es algo que está en la Escritura, no lo estoy inventando, no se me ocurrió de pronto. Entonces, aquí de pronto estamos conversando, reunidos como tribu, como clan, como familia, y empezamos a conversar y yo para ponerlos a pensar, oiga bien, para ponerlos a pensar y hacer que ellos también participen de esta bendición, de recibir la palabra, de recibir la revelación cuando Dios empieza a quitar el velo, empieza a quitar vendas. Empiezo a hacerles preguntas y empiezo a meterlos en ¿qué, hermano Elliot? En problemas, en aprietos, porque de pronto les empieza a funcionar la mente espiritual. Oiga bien, sepan ustedes que no solo tenemos una mente humana, física, sino tenemos mente espiritual. He estado analizando algunas cosas respecto a cuántos sentidos espirituales tenemos los seres humanos. Y déjenme decirles que son muchos, Dios me dijo hace unos días, alrededor de 10 sentidos espirituales más para añadir a una lista que ya de por sí tenemos larga, que habla de alrededor de unos 25, 26 sentidos espirituales. Así que si un día Dios me permite enseñar acerca de esto, cuántos sentidos espirituales tenemos los humanos, nos daremos cuenta de la gran riqueza que Dios nos puso cuando nos creó. Por eso dice la Escritura que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Los sentidos espirituales de Dios son infinitos. Infinitos, escucha. Así que yo estoy hablando de lo que he recibido estos tiempos, alrededor de, digámoslo así, de 30, 35, 40 sentidos espirituales, que te sorprenderías de saberlos. Si Dios un día me permite enseñar acerca de esto, gloria al Señor, el placer, el privilegio es muy grande. Les he dicho a ustedes que no hay, entre otros placeres, entre otros privilegios, uno más grande para este servidor que compartir con ustedes lo que Dios me da, lo que Dios me permite. Estaba leyendo ayer que dice que los secretos, las cosas ocultas de nuestro Dios pertenecen a nuestro Dios. Dice, pero también a sus hijos. Son para nosotros. Así que no es para mí, como muchos ministros acostumbran en la actualidad, los ministros modernos, los líderes, por eso yo los llamo líderes, porque no son más que eso, son líderes. Escucha, si tú me escuchas usar la palabra líderes o líder, no lo digo porque yo crea en esa palabreja. Para mí un líder es algo más bien humano. La uso porque de esta manera defino y describo la bajeza y la poca pobreza, la poca riqueza espiritual que ese tipo de personas que están al frente hoy en el pueblo de Dios, en la mayoría de congregaciones, tienen para con Dios. Son pobres espirituales. Por eso todo aquel que menciona, que usa esos términos para definir el gobierno o el ministerio de Dios, quiero decirte que solamente son, ¿qué? Líderes. No son ministros, son líderes. Que a veces uso indistintamente las palabras líder, ministro. Es porque así se da en el momento, pero conforme a la Escritura, un ministro es un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios. Un líder es solamente alguien que va conduciendo, que va dirigiendo, pero es él, no Dios. ¿Se dan cuenta? Un líder es un líder. Él es el líder. Él es el que dice, el que manda, el que gobierna, el que quita, pone, entra, sale, sube, baja, forma, torna, dice, desdice. Su palabra es un líder.
palabra es ley, según. Su palabra es ley, exacto. Por eso la gente hoy sigue líderes. ¿Se da cuenta? La gente de hoy, las ovejas y las cabras, y las... aquí sí cabría decir esa palabreja que están usando hoy para definir la diversidad de género, para los que no se aceptan como mujeres o no se aceptan como hombres. Ahora ya dicen que no son, ¿qué? Binarios. Hay en el pueblo de Dios muchos que no son binarios. Es decir, no son ni hijos de Dios, ni son hijos del diablo. Ellos se creen líderes, porque ellos son los que dicen que dirigen. Y mucha gente hoy, más que cabras, más que ovejas, parecen binarios. No siguen a Dios y tampoco siguen al diablo en apariencia. Siguen al hombre. Por eso la gente hoy ha dejado de usar términos de la palabra de Dios como iglesia. Ahora ya no le dicen congregación, ahora le dicen, ¿cómo, hermano Elliot? La congre. La congre. Sí, muchos de ustedes tal vez nunca hayan oído eso. Aquí en México, yo no sé si en otros países, pero mucha gente ya le llama la congre. O usan la palabra club. El club. Vamos al club. Sí, aunque usted no lo crea. Ya muchos que se dicen hijos de Dios usan términos así. Ya no les llaman siervos o ministros. Les llaman líderes. Es más, ya ni les llaman pastores a veces. Les llaman el líder. Hay otros lugares en otros países también donde ya no le dicen el siervo. Ya le llaman papi o mami. Porque ellos les exigen que les llamen papi, mami, padre espiritual, hijo espiritual. Cuando la Escritura dice, hablando el Maestro amado, no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre. Y no llamen Maestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Maestro. Pero hoy la gente prefiere títulos. La gente hoy quiere honores, quiere pompa y platillo. Así que vamos más adelante acerca de este tema tan importante referente a pidiendo carne. Cuando les dije que era muy complejo hasta cierto punto la respuesta a la pregunta que este varón de Dios me hizo hace tiempo, es porque es cierto. Porque la respuesta a esta pregunta implica muchas cosas. Implica introducirnos desde un principio, desde cuando el pueblo hebreo estaba en esclavitud en medio del pueblo de Egipto. Para poder entender la respuesta, les dije la semana pasada, tenemos que dividir o enumerar en secciones lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo. Les dije que en Éxodo 16, del verso 2, el verso 2 y 3, dice que todo Israel murmuraron contra Moisés y con Aarón. Pero en Números 11, verso 4, que es el pasaje paralelo, se le llama, es decir, habla de la misma historia, pero con otros detalles. Dice que fue la gente extranjera que se mezcló con ellos, quienes tuvieron un vivo deseo. Les dije que el pueblo de Israel no es un pueblo de sangre pura, como inclusive el pueblo de Israel hoy, hasta la fecha, se cree. Por si ustedes no lo saben, uno de los pecados más grandes que el pueblo de Israel ha mostrado desde que
es pueblo, desde que eran tribu, es la soberbia, la arrogancia, la jactancia, la autosuficiencia. El pueblo de Israel siempre se ha caracterizado por una actitud racista. ¿Escuchas? No estoy hablando mal del pueblo de Israel, Dios lo sabe. Pero tenemos que entender esto para poder comprender. Tenemos que saberlo para poder comprender muchas cosas que están escritas en la Escritura. El pueblo de Israel era un pueblo arrogante, soberbio, rebelde, aparte de rebelde, que siempre se jactaba de su pureza. A la fecha ustedes conocen a los judíos y se dan cuenta cómo es el carácter de los judíos, de la mayoría, no de todos. Porque quizá haya muchos judíos que tienen un carácter, digámoslo así, afable, amable, son más espirituales que carnales. Pero los judíos, por lo regular, son personas que se creen mucho, que se creen únicos, que creen que ellos son los elegidos, en el sentido de que son los únicos. Y ese espíritu lo hemos visto en otras religiones, en otras sectas, que pregonan que son la verdad, no que tienen la verdad, sino que son la verdad, que son únicos, que son exclusivos. Pero vemos desde las raíces del pueblo, que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba hecho, que estaba compuesto por mezclas de sangres, de razas, a pesar de que venían de un mismo linaje. Les dije que fue la gente extranjera que se mezcló con ellos cuando salieron de la nación egipcia, los que tuvieron un vivo deseo. Y dice que el pueblo de Israel volvió a llorar y se volvió a quejar de que se les sacó de la tierra de Egipto. Y les puse un ejemplo recordando cuando Moisés tomó a una mujer cusita de la nación de Cus, descendiente de Cus. Les dije que tanto los de Cus, que hoy conocemos como etíopes, Cus, cuya traducción al español significa negro. ¿Escuchas? Negro. Son primos de Israel, al igual que los árabes. ¿Y sabes por qué? ¿Recuerdan cuando Noé subió al arca? ¿Con quién subió? Dice que con sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. ¿Cómo se llamaban sus hijos, los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Uno de los descendientes de sus hijos de Noé se llamaba Cus. De ese hombre desciende el linaje de la nación de Etiopía. Ahí búsquenlo en la escritura. Yo no les daré el pasaje. Si realmente ustedes están interesados en conocer la verdad, ustedes también tienen que escudriñar la escritura. Ustedes también tienen que aplicarse a buscar, a escudriñar. Porque es fácil. El hermano dijo que en tal pasaje está. Sí, pues ahí está. Pero jamás se molestan en abrir la escritura para cerciorarse que esto es verdad. Cus fue uno de los descendientes de uno de los hijos de Noé. De allí deriva la palabra Cus, como pueblo, como nación. Igual que la nación de Arabia, también descienden de los hijos de Noé. Ahora, la palabra Cus, les dije, significa negro. ¿Sí? Ahora, para darles un poquito más
de información. Los cusitas en el Nuevo Testamento se les conoce como etíopes, les dije, y eran descendientes de Cus, que fue hijo de Cam, hijo de Noé. Ahí está en el Génesis. Búsquenlo en el Génesis. Si quiere, búsquenlo en Génesis, capítulo 10. Ya se los dije. Pero en fin, no me hago la idea de no dar pasajes. ¿Y sabe por qué? Por eso. Por la pereza y la flojera de la gente, de la mayoría de ustedes, que no escudriñan. Es más, si les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes se preparan con papel y lápiz, pluma, para escribir? Es muy fácil hoy depender de la tecnología. Luego busco el video. Sí, está bien, ahí está el video. Mi pensar y mi sentir, el gran yo soy. Sí. Pero, ¿sabías tú que los dueños del Facebook están en planes de desaparecer el Facebook? Yo quiero preguntarte, ¿qué harás el día que necesites esto? Si quizá borren videos, borren páginas, y es algo que tú debes empezar a pensar ya. Los dueños de estas redes están pensando y están replanteando todo su sistema de riqueza. Y entre esos planes ya se empezó a hablar de que a partir del 2013 pretenden ellos desaparecer, cerrar el Facebook y otras plataformas. ¿Y sabes por qué? Porque una de las cosas que ellos argumentan es que no quieren que se predique la palabra de Dios a través de sus redes. Por si tú no lo sabías. Recordando que la mayoría de estas personas pertenecen a la masonería, pertenecen a los Illuminatis, pertenecen a organizaciones que son anticristo, que son opositoras a Dios. Así que esto te lo dejo de tarea para que lo analices, lo pienses y empieces ya a hacer un hábito, o escucha, un hábito espiritual, tener hoja, tener papel y tener pluma, lápiz y escribir. Porque llegarán días, de hecho ya están, hace años esta costumbre se empezó a generalizar entre los paganos, entre los hijos de Satanás. Fue una de las costumbres del clero católico, romper las Biblias. ¿Romper qué, hermano Elliot? Las Biblias. Porque ya no quieren que la gente tenga acceso a la palabra de Dios. Ya no quieren. De hecho, les dije en alguna ocasión, el líder del catolicismo pretende desaparecer la Biblia. Y lo triste de esto es que muchos líderes religiosos, supuestamente protestantes, evangélicos, están de acuerdo con eso porque dicen que la Biblia ya no es vigente para el día de hoy, que hay que modernizarse. Y eso lo vimos desde hace algunos años cuando el clero inventó su famosa Biblia guadalupana. ¿Recuerdan eso? Que existe la Biblia guadalupana, cuyo fin es, pretende suplir la Biblia, lo que llamamos Biblia cristiana. Así que analízalo y considera lo que digo. Tal vez para nosotros no es difícil, pero sabemos las consecuencias de lo que estamos enseñando aquí. Hay mucha gente que se ha quejado. Hay mucha gente que nos reclama derechos de autor hasta por la forma en que oramos, por la alabanza, por la enseñanza. No nos importa. Sabemos que la cizaña crece junto con el trigo. Y la cizaña que está junto con el trigo es todavía peor que la cizaña de allá afuera.
Escribe, hazlo un hábito espiritual en ti. Escribe, porque vendrán días en que querrás saber, querrás recordar, y andarás de un lado a otro buscando la palabra de Dios y no la hallarás. Entonces, dice así que esta nación hebrea, esta nación de Cus, era compuesta por pueblos árabes, africanos y asiáticos. Eso significa que allí en Egipto, como era una nación en aquel entonces conquistadora, era una nación predominante, hermano Elliot, habitaban no solamente hebreos, había gente de otras naciones, esclavizadas también. Hay que salir de ese frasquito en el que mucha gente piensa, muchos creyentes evangélicos creen que solamente el pueblo hebreo estaba preso bajo esclavitud en el pueblo de Egipto, y no. Había gente de otras naciones que a fin de cuentas eran primos, pero la Escritura les llama extranjeros. ¿Les llama qué? Extranjeros. Y era compuesta por pueblos árabes, africanos y asiáticos. 2. Les dije que esta rebelión contra Dios, cuando los extranjeros tuvieron un vivo deseo, y el pueblo de Israel volvió a llorar. ¿Volvió a qué? A llorar. Y se volvió a quejar y murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Fue el motivo para que Dios les enviara el maná del cielo, y con ello les envió un terrible castigo. ¿Me escuchan? Fue esa ocasión memorable, fue por causa de esa rebelión que Dios les envió el maná. Hace un momento, comentando con la tribu, les pregunté, desde anoche más bien, ¿qué significaba el monte Horeb para Dios? Iremos introduciéndonos a temas muy interesantes que nos hablan y nos dicen la gravedad de la rebelión que el pueblo de Israel tuvo y los pueblos extranjeros que estaban entre ellos contra Dios. ¿Qué importancia, qué significado, qué significancia tenía el monte Horeb para Dios? El maná, escucha bien, el maná fue dado por causa y motivo de esa rebelión. Dice la Escritura que Dios estaba tan enojado que le dijo a Moisés: les enviaré carne por la tarde y les enviaré el maná, ¿qué? Por la mañana. Éxodo 16, del 3 al 4, nos menciona algo muy importante. Vamos para allá. Éxodo 16, del 1 al que les dije. Del 3 al 4. Bueno. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Les hice una pregunta a la tribu y les aclaré la respuesta. ¿Cuánto tiempo había pasado
desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta este momento en que se quejaron contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. ¿Cuánto tiempo, hermano Eliud? 40 años, ¿no? Dice la Escritura, en el verso 1 del 16 dijo: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Eso significa que escasamente habían pasado alrededor de 40 días, 45 días, cuando el pueblo de Israel ya empezaban a quejarse porque empezaban a extrañar lo que dejaron atrás. ¿Están entendiendo esto? Es interesante, como punto número 3, notar el contraste. Cómo Dios les concedió carne y les concedió pan al mismo tiempo. Éxodo 16:4 dice así: y el Señor dijo a Moisés: he aquí yo les haré llover pan del cielo. ¿Qué les haría llover? Pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diario la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En el 8 les dice: dijo también Moisés: Yahweh les dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse, porque el Señor ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. En el verso 15 dice, 14 y 15. Bueno, vamos a leer desde el 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Luego describen el 14 y 15 cómo ellos preguntan: ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Y Moisés les confirma que es el pan del cielo que Dios les da para comer. Es un contraste, fíjese bien. Dios les envía en la tarde codornices y en la mañana les envía ¿qué? Pan. En Números nos da otra perspectiva y dice que el pueblo se quejó contra Dios, contra Moisés y contra Aarón, y dijo: ¿quién nos diera a comer carne? Ahora nuestras almas se secan porque no vemos sino esto, el maná, pero nosotros deseamos ¿qué? Carne. Es como si diera a entender que el maná ya había sido dado antes, pero no. No. Durante muchos días el pueblo se quejó y se quejó y se quejó contra Moisés, Aarón, pero principal contra Dios. No llevaban más que 45 días, escucha bien, que habían salido de la esclavitud cuando ya querían regresar a ella. Y si analizas, eres analítico, y ese es otro sentido espiritual, el análisis espiritual. Te darás cuenta que en el pueblo de Dios hay mucha gente que extraña su vida pasada. Hay muchas almas que tienen poco en el conocimiento de la palabra y que aunque se congregan, a muchos por causa
de las aberraciones que hacen muchos líderes religiosos, ya los tienen ministrando. Hace días leí acerca de un reggaetonero, un cantante famoso. Yo en mi vida había escuchado de él, pero dicen que era muy famoso a nivel mundial. Yo nunca... ¿Será porque yo ando desconectado de la música mundana? Para mí la alabanza a Dios es única, punto. Pero este hombre ya lo tienen ministrando. Ya organizan congresos, conciertos, al tipo ya lo tienen ministrando alabanza según y dando enseñanza. Yo no sé qué cosa les enseñará un fulano, un tipo que acaba de llegar a los pies del Señor, según supuestamente a los pies del Señor. Pero cuando lo entrevistan y le preguntan y le dicen que por qué no quiere dejar de cantar al mundo, que por qué lo único que está haciendo es quitarle la letra mundana a su música, a sus canciones, y ponerle letra de la Biblia. Y él dijo, a mí me dicen que yo tengo que dejar todo esto, pero están mal, yo no pienso dejarlo. La gente me pide esto y esto es lo que yo seguiré dándoles. Bueno, la gente del mundo. Pero ahora este fulano inmundo, impío, neófito, porque es un neófito, le está dando lo mismo al pueblo que lo que le da al mundo. Y la gente feliz. Feliz porque su artista ya no le canta según al mundo, pero sigue cantándole al mundo. Ahora ya es cristiano, es un artista cristiano. Y así como ese inmundo, hay cientos y cientos actualmente que siguen sirviéndole al diablo, pero según le están sirviendo a Dios. Y la gente le dice amén, gloria a Dios, aleluya, a todo. El pueblo hebreo tenía escasos 45 días de haber salido de la esclavitud, pero seguían sirviéndole al diablo. ¿Escuchas? Seguían extrañando, seguían añorando las cosas del mundo. Hay gente que me ha dicho, a mí me lo han dicho, y escucha, porque quizá tú seas una de esas personas que piensan igual, que sienten igual, que dicen igual y que viven igual. Me han dicho, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con Dios, aunque esté escrito en la Biblia. Así me lo han dicho. Hay cosas que no estoy de acuerdo con Dios, aunque esté escrito en la Biblia. Así de tajantes. Hay mucha gente que dice así. Repito, y quizá tú seas uno de ellos, o una de ellas, que aunque esté escrito en la Biblia, no estás de acuerdo y no te importa. Por eso cuando oramos le decimos al Señor, Señor, por causa de aquellos que dudan, de aquellos que cuestionan, de aquellos que no creen, de aquellos que aún sabiendo que eres tú el que habla, se rebelan, Señor, rogamos que confirmes tu palabra, le des cumplimiento y le des ejecución. Porque ahora, desgraciadamente, existe la necesidad de evangelizar a los supuestos cristianos. Muchos de nosotros que tenemos la tarea de enseñar la palabra de Dios, la sana doctrina, ahora tenemos la responsabilidad de evangelizar a los creyentes, de evangelizar a los cristianos, de evangelizar a los aleluyos, a los protestantes, de evangelizar a los evangélicos, porque la mayoría de evangélicos viven en tinieblas, están más ciegos y más perdidos, más sordos, más mudos que los que están afuera. He platicado con gente de afuera, del mundo, y me han dicho, oiga, ¿cómo es que si su religión prohíbe esto? Le digo, pero es que para empezar yo no tengo religión. Y segundo, nuestra religión, como tú le llamas,
no te prohíbe nada. Ese es un engaño del diablo. Las prohibiciones. Mira, escucha bien. Lo que tú hagas cuando conoces la palabra de Dios, lo haces o lo harás porque realmente has creído en Dios. Y tú harás lo que Dios dice que debes y puedes hacer, y dejarás de hacer aquello que Dios dice que no debes hacer y que no puedes hacer, que va en contra de su voluntad. Por eso a la gente le es fácil seguir al hombre, porque con el hombre no hay tantas prohibiciones, dicen, y con Dios todo es prohibido, todo está prohibido. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Por eso la gente hoy sigue a los líderes apóstatas de la prosperidad. Y gente que conoce la palabra, gente que sabe, pero dicen, no, todo es malo. ¿Han oído eso? ¿Lo has dicho alguna vez tú? Es que todo es malo. Ahí con los evangélicos todo es malo. No pueden hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque tú estás ahí, pero no estás allí. Estás con el pueblo, pero no eres del pueblo. Eso significa que tú lo ves como prohibición. Si la Escritura te dice, esto sí, esto no, es porque Dios lo dice, no lo dice el hombre y no lo dice tu religión. Pero muchos del mundo se preguntan, ¿por qué si en su religión prohíben esto, por qué ustedes lo hacen? ¿Por qué si su religión dice esto, por qué ustedes no lo hacen? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que los hijos del diablo tengan más discernimiento que los hijos de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Te has preguntado alguna vez tú? ¿Sabías que el diablo también le da discernimiento a sus hijos? Así como Dios nos da discernimiento a sus hijos. Pero ¿por qué los hijos del diablo tienen más discernimiento de la palabra de Dios que los mismos hijos de Dios? ¿Sabes por qué? Porque los que se dicen hijos de Dios viven añorando, extrañando, anhelando y deseando sus vidas pasadas. Porque no saben o no quieren aceptar que Dios nos llamó para empezar a hacer lo que no nos gusta y dejar de hacer lo que nos gusta. ¿Qué nos gusta? Darle gratificación a la carne. ¿Queremos comer qué? Hermano Elliot. Carne, pecado. Queremos comer carne. Queremos seguir comiendo carne. Queremos seguir dándole gusto a nuestra carnota. Queremos seguir complaciendo y autogratificándonos, dándole, alimentando la carne, esta carnota. Mira, esta es tu carnota. ¿Y qué es lo que Dios nos llamó a hacer? Dios nos llamó para dejar de hacer lo que nos gustaba hacer o lo que nos gusta hacer. ¿Qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta hacer? ¿Qué es lo que no te gusta a ti? El maestro lo dijo, otra vez durmiendo. Levántense, oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero ¿la carne qué? Es débil. La carne quiere comer, dormir, descanso. La carne quiere riqueza. La carne quiere placer. La carne quiere gratificación, quiere adulterio, fornicación, mentira, ultraje, engaño. Eso es lo que la carne quiere. Pero el espíritu quiere oración, quiere ayuno, quiere alimentarse de la palabra, quiere buscar a Dios. El espíritu quiere predicar su palabra. El espíritu, dice la Escritura, quiere lo que quiere Dios.
¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere Dios para sus hijos y de sus hijos, hermano Eliot? ¿Me podrías mencionar algunos como ¿Qué quiere ejemplo? de sus hijos? Obediencia, santidad. Obediencia, santidad, importante santidad. ¿Y qué quiere para sus hijos? Pues la vida eterna. Ahora hablar de santidad es hablar de estupidez. Hablar de santidad ya es hablar de fanatismo, de religiosidad, de exageración. Ahora hablar de santidad y otra vez, sean santos. Por eso la gente hoy busca esos lugares donde les hablan de riquezas, de prosperidad. De santidad, como dijo un tipejo, like. Santidad like. Una santidad light, te dijeron, ¿no? Que no sea ni tan ni Ajá. poco. Así le dijeron al hermano Eliot, un supuesto pastor, un lidercillo. Yo solo quiero una santidad que light. Y el otro dijo también, ¿no? Nos dijo. Así que él vivía en santidad que like. Dijera, Una santidad mediana, Medias. no tan exagerada, dijo. para que la gente no se le vaya y se asuste. Sí, porque muchos lidercillos viven preocupados de que la gente se vaya de la congregación, Con su lana. de la congre. Vamos a usar la palabra congre, porque ellos lo ven así, que se les vaya de su club. ¿Sí? Están más preocupados que la gente se ofenda y se vaya que de la salvación de esas almas. Creo que sí dejan menos dinero. Sí, ellos piensan en Dinero. en riqueza. Como decía aquel impío, ¿quieren más dinero? Salgan y prediquen. ¡Ah, carambas! Fíjese bien, ¿eh? ¿Quieren más dinero? Salgan y prediquen. ¿Y cuál debe ser la motivación para salir y predicar, hermano Eliot? La salvación de La salvación de esas almas. Pero estos lidercillos religiosos han perdido tanto la visión de Dios, el camino de Dios, la senda antigua, que ya no saben ni lo que están diciendo, o si lo saben, pero desde su nivel carnal, humano, animal y diabólico. Salgan y prediquen si quieren más dinero. En ningún momento y jamás yo lo escuché a ese hombre decir: salgan y prediquen para que Dios salve esas almas. Siempre que ese tipo hablaba de salir a predicar, él mencionaba la palabra ¿qué? Dinero. Qué fácil sería para mí decirle a algún lidercillo o de los ministros o pastores que están escuchando esto, decirles: ¿quieren que sus congregaciones crezcan y sean más prósperas y tengan más dinero? Salgan y prediquen. Pero no es así. Cuando la Escritura habla de la salvación de las almas, está hablando del sacrificio que el Maestro hizo para salvar, para pagar el precio y salvar a esas almas. No para que los líderes de hoy se enriquezcan como lo han estado haciendo y tengan mansiones, cuentas bancarias, millones de pesos, millones de dólares. No. El que tiene el Evangelio como negocio ya tiene el infierno, el lago de fuego como ganancia. La verdadera motivación para que tú salgas y prediques el Evangelio es porque tienes amor por esas almas. La Escritura dice: amados, amémonos ¿qué? Unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Si tú no te preocupas por las almas, si tú no amas a las almas que están perdidas, entonces tú no tienes a Dios. Todo líder, todo ministro, todo pastor, todo evangelista, profeta, apóstol, maestro, que no ama las almas, no tiene a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el que ama es nacido de Dios. Hace tiempo les pregunté a unos supuestos ministros que manifiestan dones, profeta, profecía, enseñanza, interpretación de lenguas, etc.
y les hice una pregunta, estaba dándoles un curso, y les hice una pregunta, les dije, ¿aman las almas? Piénsenlo antes de contestarme. ¿Aman las almas? Y de pronto una de ellas se levanta y me dice, ¿la verdad, hermano? No. ¿Recuerdas eso, hermano Eliot? La verdad no, hermano. Nosotros no sentimos amor por la gente. Ah, perfecto. Yo podría preguntar, entonces, ¿qué haces? Solo eres piedra de tropiezo, solo eres estorbo. Porque una cosa que yo he visto en ellos es el amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor por las cosas de este mundo. Son gente que si tienen que elegir entre las cosas de este mundo y las cosas de Dios, no titubean. Porque para ellos, para gente así, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con santidad, es exagerado. Son gentes que idolatran al hombre, idolatran a sus gobernantes, idolatran a sus ministros, idolatran y adoran a todo lo que huela a hombre. Añoran su vida pasada. Es más, muchos de ellos siguen viviendo dentro del pueblo de Dios como si estuvieran en el mundo. No tienen ningún caso. Están allí, pero no son de allí. Se dicen hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. El pueblo de Israel añoraba y codiciaba su esclavitud y su vida pasada. Y de esta manera despreciaban lo que Dios les había o les estaba dando, les estaba ofreciendo, que era la libertad, era la vida, como dijo el hermano Eliot. Dios les estaba dando, ¿qué? Ofreciendo vida, y vida en abundancia. Les hizo una promesa, les dijo, los introduciré en la tierra que fluye leche y miel. Para ustedes que no saben lo que significa fluir leche y miel, se dice que la tierra de Canaán era una tierra tan fértil, tan próspera, que las abejas hacían panales en la tierra, que los animales cuando parían en el campo y daban tanta abundancia de leche, que no había hambre en esa tierra. Por eso la expresión tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Y es cierto, porque la tierra de Canaán era una tierra muy, muy fértil. Sin embargo, ¿cuánto tiempo pudieron ocupar los israelitas para atravesar ese desierto? La Escritura nos hace una gran diferencia entre lo que es el desierto de Sin, donde estaba el monte Horeb, y el desierto del Sinaí, donde estaba el monte Sinaí. Son dos montes diferentes. Y hace un momento, conversando con la tribu, entendimos esto. Son dos montes distintos. Pero este desierto pudieron atravesarlo en unos cuantos días. Escucha. Era rápido. Pero desde que salieron de Egipto, el pueblo se empezó a rebelar. ¿Cuántos en la iglesia, en el pueblo, cuando llegan, fíjese bien, hay gente que tienen profesión, tienen títulos, doctores, ingenieros, arquitectos, etc. Llegan a la congregación, a la congre, como ellos lo ven, al club. Y lo primero que hacen es observar. ¿Qué hacen, hermano Eliot? Observar. Y su mente intelectual empieza a trabajar. Su mente intelectual empieza a trabajar. Y empiezan a querer trabajar con los ministros. Principalmente se van con el pastor. Y le dicen, oiga, hermano, ¿y por qué hacen eso? Y ya el pastor les explica, hermano, es por esto y esto. Oiga, hermano,
¿Y no sería posible, no sería mejor hacerlo así y así y así? ¿Sí me explico? Y empiezan, ¿qué? A pensar de más. Quiero contarles una anécdota. Cuando el grupo donde yo nací, el movimiento donde yo nací, empezó, no había problemas de que colores, que aspectos, cosas de este tipo, porque lo que se enseñaba al principio allí era la sana doctrina. Fíjese cómo trabaja Satanás. Pasaron algunos años, empezó a crecer el movimiento, el grupo creció. Nosotros nos separaron, iniciamos otra obra alterna. Pero en el grupo donde me congregaba al principio, llegaron personas supuestamente redimidas. Entre ellos había coreógrafos, había ingenieros, doctores. Lo interesante de esto es que había un coreógrafo que venía, según convertido a Cristo, de una televisora muy famosa de aquí de México. Un día surgió la idea de empezar ya a formalizar la razón social del movimiento, a formalizar su aspecto. Por ejemplo, les explico mejor. Y escuchen bien, porque esto es importante. Muchos movimientos no lo saben o no les importa, pero esto es importante porque así se introducen herejías y se introducen cosas del diablo dentro del pueblo de Dios. Ustedes han visto aquí esta lona que dice mi pensar y mi sentir el yo soy, Isaías, etc. Betel. Ustedes ven colores amarillos, rojos. Ustedes ven el fondo, aunque esto ya está un poquito desgastado, pero se supone que es un paisaje donde se ven plantas, árboles, donde se ve una cascada, donde se ve un riachuelo. ¿Sí me explico? Resulta que surgió la idea de poner colores al movimiento. Ustedes saben que muchos movimientos se caracterizan por sus colores, por su apariencia, ¿cierto, hermano Eli? Sí. Bueno, ustedes ven que el clero tiene colores distintivos, el clero católico: rosa, lila, morado, rojo, carmesí. La Escritura nos habla de colores. Tal vez ustedes no lo sabían o no lo crean, pero en el Apocalipsis describe a la gran ramera por sus colores. ¿Por sus qué? Colores. Sus colores. Como era un coreógrafo famoso, el pastor le dio, inmediatamente que llegó, le dio el lugar, lo dejó pasar al altar. El hombre supuestamente era convertido, pero era sodomita, era homosexual y no se había redimido. Tenía unos días, pero era un hombre que sabía hacer coreografías. El pastor le encargó que él diseñara, a él y a un arquitecto también, que tenía poco de haber llegado a la congregación. Les encargó que diseñaran todo el altar, desde el púlpito, la plataforma, los colores, todo. ¿Sabe qué colores introdujo este coreógrafo homosexual? Rosa, lila, los colores morado, los colores del clero, los colores que hoy utilizan los sodomitas en sus movimientos LGTB. Y todos felices. Cuando yo vi esto dije, Señor, ¿qué es esto? Pero como el hermano Antelmo siempre se ha caracterizado por eso, ser un fanático religioso exagerado, pues ¿quién lo iba a escuchar? Los pastores estuvieron de acuerdo, felices, y hasta la fecha los colores distintivos de este movimiento son el rosa, el lila, el morado.
Sí me explico. El problema no es que tú traigas almas a los pies de Cristo o a la congregación y que esas personas digan: quito mis imágenes, quito mis altares a Baal, a los santos, a las vírgenes. El problema es que se les arranquen de aquí. Muchos pastores siguen permitiendo que impíos tomen el altar sin siquiera estar redimidos, sin haber sido discipulados, sin haber sido enseñados, sin estar realmente convertidos. El pueblo de Dios les ofreció la libertad al pueblo. Dios les ofreció al pueblo la libertad. Les ofreció la vida. Y lo más importante, les ofreció ¿qué? Su presencia. Pero el pueblo no estaba dispuesto a dejar sus viejas costumbres. En el libro de los Hechos leemos que el pueblo llevaba 2 tabernáculos, llevaba 2 altares. Llevaba el tabernáculo de Renfam, su dios, el dios toro, el dios becerro. ¿Por qué creen que los israelitas hicieron un becerro de oro? Y fíjese bien, hasta a Aarón lo arrastraron, porque hasta Aarón tenía todavía esas costumbres. En esa ocasión, si Dios no destruyó a Aarón junto con el pueblo, fue porque Moisés intercedió y clamó por él, no porque Aarón fuera bueno. ¿Cuántas veces Moisés clamó por su hermano? Porque su hermano era tan o igual de sinvergüenza que el mismo pueblo. Los israelitas llevaban el tabernáculo de Renfam y después el tabernáculo de Moisés, lo que llama el tabernáculo de Moisés, el que Dios le dijo a Moisés: quiero que construyas este tabernáculo así y así y así, porque desde allí yo te hablaré, para que tú le hables a mi pueblo. Dios les concedió conocerlo casi de manera personal. Ellos conocieron sus milagros, sus prodigios, sus portentos, sus maravillas. Y es asombroso ver cómo la naturaleza y la concupiscencia humanas conducen al hombre a anhelar sus viejos vicios y sus viejos pecados. Porque muchos anhelan seguir viviendo en esclavitud. Muchos en el pueblo de Dios todavía anhelan su esclavitud. Por eso no han querido dejar sus viejos vicios. Por eso no se han querido desprender de sus ropajes, esos harapos que todavía traen. Por eso existen ministros de la prosperidad, líderes de la prosperidad, por gente que todavía anhela. ¿Sabe qué? Los ministros de la prosperidad, los líderes de la prosperidad, trabajan porque conocen lo que hay, los deseos de la gente. Porque una persona que verdaderamente ha escapado de la esclavitud, una persona que verdaderamente ha conocido a Dios, una persona que verdaderamente ha salido de las tinieblas y ha venido a la luz admirable de Cristo, esa persona que verdaderamente ha sido redimida, que está consciente de lo que Dios hizo en ella, que está consciente de dónde Dios la sacó, no solo es una persona agradecida, sino que es una persona que inmediatamente detecta las falsas doctrinas y dice: no, esto no es de Dios. Ese hombre está hablando de la prosperidad, ese hombre está hablando de riquezas. Yo me voy de aquí a buscar un lugar, a que Dios me lleve a un lugar donde me hablen de su sana palabra. Pero no, los líderes de la prosperidad
existen por cabras como ustedes, como muchos de ustedes. Muchos de ustedes pueden estar oyendo y viendo esta palabra, esta página, sí, pero a la vez están siguiendo líderes de la prosperidad. Porque esta palabra no se está haciendo real en ustedes, en muchos de ustedes. Y se los dije hace tiempo. Esta palabra solamente es para sabios y para entendidos. De los cientos y miles que ven esta página, les puedo decir que solamente unos contados son los que realmente están recibiendo esta palabra y la están atesorando. Un alma que verdaderamente ha sido redimida por Dios es un alma que de ninguna manera acepta la doctrina de la prosperidad, la herejía de la prosperidad. Por eso la Escritura dice, bienaventurado el hombre en cuya boca no hay engaño, en cuya boca no se halló mentira. Dice, bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. No es posible que tú estés escuchando sana doctrina, pero a la vez estás escuchando la herejía de la prosperidad. ¿Por qué? Esos líderes, ese líder que está allí, que te está gobernando y te está pastoreando, está allí, existen por personas como tú, porque ellos asumen y correctamente que lo que la gente hoy busca es comodidad, es riqueza, es prosperidad, salud. Eso es lo que buscan. La gente no busca hoy pagar el precio. Por eso se les predica y se les dice, si tú aceptas a Cristo, tus problemas terminarán. Fíjese bien, ahí empieza el engaño. Desde el momento en que tú vas y le dices eso a las almas, tú ya le estás hablando de prosperidad. Entrégate a Cristo y todos en tu casa serán salvos, serán sanos, serán prósperos. Tú estás predicando el evangelio de la prosperidad. Porque no le estás diciendo a la gente, entrégate a Cristo, arrepiéntete. ¿Qué debemos decirle a la gente, hermano Elliot? Arrepiéntete. Era el mensaje básico. Si no seguirán pensando que se van a ir al cielo así como están. Sí. Estaba diciéndole a esta persona, ¿sabes tú lo que significa una persona que por cierto es vecino de aquí? Que tengo años hablando del evangelio. Él no se burla. Dice, para mí no me importa que tú seas de otra religión, Antelmo. Para mí tú eres mi amigo y yo te respeto y quiero que respetes mis creencias. Le dijo, sí, está bien. Y en la plática salió el tema de la palabra arrepentimiento. Y le dije, ¿sabes tú lo que significa la palabra arrepentimiento? Me dijo, no. La palabra arrepentimiento viene de dos palabras griegas. Meta, gnosis, con G, gnosis. Meta significa mente. Gnosis, no, perdón. Meta significa cambio, perdón, corrijo. Gnosis significa mente. Así que cuando los apóstoles y los discípulos iban y predicaban el evangelio, le decían a la gente, cambien su manera de pensar, cambien su mente, cambien sus pensamientos. Eso es lo que se debe predicar hoy. Un cambio. ¿De qué? De mente. De mente. Renovarse, dice la Escritura, en el espíritu de nuestra mente. Pero ¿qué se predica hoy? ¿Qué se enseña hoy en los altares? Los discípulos, los ministros de aquellos tiempos no predicaban prosperidad. Ellos iban y hablaban del arrepentimiento, es decir, de que la gente tenía que cambiar su manera de pensar. Y al cambiar su manera de pensar, ellos si iban por caminos, por veredas torcidas, ellos enderezaban sus veredas y caminaban, ¿qué?
en rectitud con Dios. Porque la gente hoy solamente piensa en riquezas, en comodidad. ¿Qué nos dicen muchas personas que les hablamos de Dios? No, ¿sabes qué? Yo tengo muchos problemas. Déjame salir un poco de esto, déjame arreglar estos problemas, déjame arreglar un poco mi vida y entonces quizá piense en acercarme a Dios. Les decimos, te equivocas. Tu vida es un caos por ti mismo. Jamás podrás arreglarla, porque el único que puede arreglar tu vida es Dios. Y si tú no dejas que Dios gobierne tu vida, entonces jamás te acercarás a Dios. Jamás. Pero realmente es un pretexto, es una excusa para no cambiar, ¿qué? Su manera de pensar, para no cambiar su mente. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su mente. Eso significa la palabra arrepentimiento, arrepentirse. Los hebreos, al igual que sus primos árabes, al igual que sus primos africanos, al igual que sus primos asiáticos que salieron de la esclavitud de Egipto, no querían arrepentirse, es decir, no querían cambiar su mente. Ellos traían la mente egipcia y querían seguir practicando sus ideas egipcias en el desierto. Pero Dios dijo, no, yo te traje al desierto, ¿para qué? Para limpiarte, para hacer que cambies tu mente. Hoy Dios somete a sus hijos a pruebas, a luchas, a tribulación, a angustia, aflicción. Los mete al desierto. Óyeme bien y escucha aunque tú no quieras aceptarlo. Dios somete a sus hijos, a sus verdaderos hijos, a la aflicción, para que cambien ¿qué? Su mente. Su mente. ¿Su qué? Su mente. Por eso dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso dice que Dios no nos dejará ser tentados más que de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Estaba leyendo el libro de Hebreos donde dice cómo vivían los antiguos. Vivían perseguidos, vivían azotados, en cárceles, con hambre, con frío. Los mataban, los aserraban, los azotaban, se burlaban de ellos, los escupían, los vituperaban por predicar el evangelio, por predicar el arrepentimiento. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos ministros hoy, cuántos lidercillos hoy viven así? ¿Por qué? Porque todos predican prosperidad, pero no hablan de arrepentimiento. Todos predican salud, pero no hablan de aflicción. Todos predican prosperidad y comodidad, pero no hablan de sufrimiento. Y su estupidez, porque esa es una estupidez, una idiotez, porque Dios permitió espíritu de estupor y de confusión en esas gentes, de que es que Cristo ya pagó el precio. Cristo ya pagó el precio. Te pregunto, ¿estás dispuesto a dar el precio o estás dispuesto a pagar ese precio tú? Porque es fácil dar el precio, pero no es lo mismo pagar el precio. Aunque digas que Cristo ya pagó el precio. Él pagó el precio, pero dice que tú tienes que comprar la verdad para no venderla. Compra la verdad, no la vendas. Y pagar el precio significa morir. Morir al viejo hombre.
¿Estás dispuesto a morir al viejo hombre? ¿O quieres seguir como los israelitas, añorando lo que dejaron atrás? Sirviéndole al diablo y disque sirviéndole a Dios. Sentándote a la mesa del Señor y sentándote a la mesa de los demonios. ¿Estás dispuesto a despojarte de tus viejos vicios, de tus viejos pecados? ¿Estás dispuesto a ya no reincidir en ellos? ¿Estás dispuesto a quitarte esos ropajes viejos para que Dios te revista con sus vestiduras blancas, preciosas, que son símbolo de incorruptibilidad, son símbolo de pureza, son símbolo de verdad, son símbolo de santidad? ¿Estás dispuesto? ¿O quieres seguir añorando lo que dejaste atrás? Es una pregunta que tienes que hacerte, para que no estés como el pueblo en el desierto, llorando, quejándote y lamentándote contra Dios de todo y por todo, porque no has entendido que la lucha, la prueba, la aflicción, la enfermedad, la tribulación, la angustia son parte de un proceso que Dios está haciendo contigo para llevarte a la perfección espiritual. Recuerda que el Señor, el Maestro Jesús, dice, fue perfeccionado a través de ¿qué, hermano Eliot? De la prueba. De la prueba y del Dolor. Y del sufrimiento. Hermano Eliot. Bendito sea tu nombre, Dios soberano. Gracias por tu presencia, tu grandeza y tu favor y gracia, Padre. Gracias por tu amor y tu fidelidad, mi Señor. Que tú quieres que dejemos al viejo hombre, la carne, mi Señor. Por eso siempre nos dices que nos has dado el poder, la autoridad, mi Señor, el dominio propio para poder someter la carne y aún al enemigo, Señor. ¿Por qué no? Está escrito, Dios. El ya no volver a la antigüedad, Señor, del pecado, sino la vida eterna, a lo que tú tienes para tu pueblo y tus hijos, Señor. Sigue dándonos esa fuerza y voluntad, mi Señor, para poder seguir peleando la batalla hasta poderte ver en plenitud, mi Padre. Incrusta y sella tu palabra, Dios, y dale esa permanencia, Dios, por la cual es predicada y es enseñada, Señor, a las almas, para que puedan, Señor, no solamente por fe, sino por obras también, mi Señor. En el nombre de Jesús, bendito Padre. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, escudriñenlas, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de Dios. No hay otro. Shalom Adonai.